Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar a un fin de semana. Hoy estamos día viernes y vamos a tener una pequeña meditación, ¿verdad? También tener en cuenta a través de esta meditación cómo nosotros dependemos total y plenamente de Dios y no de las circunstancias. También en la meditación vamos a ver que realmente cómo Dios obra en su pueblo y cómo Él se hace sentir, cómo Él le traslada a su pueblo a través de su palabra que no hay por qué temer. Y es que cuando nosotros vemos en la palabra que Dios cuida a su pueblo, muchas veces se asemeja mucho en la relación del padre con sus hijos. Y en el sentido de que si el niño pequeño, el bebé, o un niño de 3 años, o 4, o aún ya mayores, va a pasar alguna circunstancia negativa, pues el padre está presto, está atento, ¿verdad?, a auxiliarlo. Ya más grande, está atento a aconsejarlo. En la edad pequeña el padre está atento para guiarlo, para darle una formación de carácter de imitación. El padre hace algo y el hijo copia esas conductas, ¿verdad? Por eso es muy vital como padres, ¿verdad?, que somos, poder imitar correctamente las conductas o poder hacer conductas correctas para que nuestros hijos nos imiten y eso sea una forma de ayudar a nuestros hijos. La palabra al final del libro de Josué dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y habla específicamente que un pueblo se alejó del conocimiento, del temor a Dios. Ya no le adoró. Hoy en día vemos que hay mucha gente que se está alejando de Dios. Hablaba, me recuerdo muy bien, en una prédica al inicio de año, cuando empezamos a escuchar los rumores en el mundo del coronavirus en China. Y en ese momento el Señor puso en mi corazón: ya nunca más será igual el mundo. El mundo ha cambiado. Pero yo, me decía el Señor, a través de su palabra, yo permanezco fiel. Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente vivir en la realidad de Dios y no en la realidad del mundo. La realidad de Dios es que aunque las circunstancias se manifiesten lo más oscuras, Él allí está en medio de su pueblo. Y vamos a la palabra, a Isaías. Vamos a tener un texto base. Vamos al libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Hablábamos ayer que di una clase a unos alumnos del bíblico, que muchas veces nosotros cometemos graves horrores con la Biblia, no errores, horrores, porque muchas veces solamente nos basamos en un versículo. Hoy nos vamos a basar en el versículo, pero vamos a ir desglosando todo el capítulo, todos los versículos previos a este versículo. Y dice la palabra, Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Mire qué hermosa expresión de Dios dirigiéndose a su pueblo, a su único pueblo, a Israel. Hay acá no tan solamente una exclamación, sino que una declaración. Y más que una declaración, es la manifestación, es la automanifestación gloriosa del Dios Todopoderoso dirigiendo a su pueblo, aún en medio de circunstancias tan adversas, de circunstancias tan difíciles, de esclavitud,
tener la claridad del concepto de un esclavo, nosotros verdaderamente no lo podemos comprender. Yo no lo puedo comprender porque nunca he sido esclavo físicamente. Joven fui esclavo de algún vicio, de alguna maña, de alguna mala conducta. Yo era esclavo. Aquel que practica las cosas del mundo es ese esclavo del mundo, sencillo. Pero esclavo en el término real, que es una persona sometida a su voluntad, a la voluntad de su amo, no. Pero Israel así estaba. Estaba sometido en esclavitud. Dios, Jehová de los ejércitos, se manifiesta. Él toma la iniciativa y se muestra a su pueblo. En momentos que el corazón, me imagino que del pueblo de Israel estaba más que temblando, estaba desfalleciendo por lo que estaban viviendo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. La primera declaración es que nosotros tenemos un solo Dios. No hay más dioses, no hay diositos. Y cuando se habla de que tenemos el único Dios, tenemos que tener la claridad que existen otros dioses. Y que otros dioses van a pedir tiempo, van a pedir devoción, van a pedir exaltación, van a pedir prioridad, van a pedir las primicias. Van a pedir muchos factores en los cuales la intención final es desplazar mi dependencia del único Dios santo y verdadero. El temor nos aleja de Dios. Porque Dios, dice la palabra, no nos ha dado un espíritu de temor, sino que un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese texto bíblico es tan precioso, amados hermanos, porque nos está señalando que nosotros, yo tengo la prerrogativa, yo tengo la opción de mantenerme firme adorando a Dios, al único Dios, o decido seguir las corrientes de este mundo, adorar las corrientes de este mundo. Y es que con dolor he visto muchas conductas de personas de otras iglesias que adoran a otros dioses. Y su mente anda divagando. Su mente anda extraviada. Sus conductas son conductas caóticas y son cristianos. Pero porque ellos han tomado la opción de no adorar a Dios. Pero es que adorar a Dios no es fácil, amados hermanos. Sí. Porque el mundo odia a Dios. Y vamos a encontrar incompatibilidad de nuestra vida con el estilo de vida de este mundo. Dios le dice a su pueblo, porque yo soy Jehová, tu Dios. Hay una señalización que hay un solo Dios. Y Jehová habla de la presencia de Dios con su pueblo, con Israel. Y viene una aclaración a través de la manifestación gloriosa de Dios hacia su pueblo. Quien te sostiene de tu mano derecha. La mano derecha significa autoridad. La mano derecha significa dependencia de. La mano derecha significa firmeza. La mano derecha significa vida, porque me puedo sujetar firmemente. Pero ustedes me dirán, pero hay personas que son zurdas.
Sí, pero en esta parte de declaración se refiere la mano de Dios. Y es por un factor de cultura también. ¿Por qué motivo? En el Medio Oriente, en muchos lugares del Medio Oriente, yo no sabía también, allá en Brasil y otros países que no están en el Medio Oriente, pero allí en Jerusalén y otros países árabes y todo eso, la mano derecha es para saludar, la mano derecha es para sellar negocios. Alguien que tenga autoridad y va a hacer un negocio, lo sella a través de un apretón de manos. La mano derecha la ocupan en Medio Oriente para comer. La mano derecha la ocupan para tomar un vaso, sus líquidos. La mano derecha la utilizan para tomar la mano de la novia o de la esposa. Alrededor de esa costumbre, por eso es que Dios se revela así, para que las personas que estaban escuchando en ese momento captaran el mensaje. Únicamente aquel que tenía autoridad en ese tiempo, riquezas, posesiones, dominio, esclavos, cerraba los negocios con un apretón de manos. Y bastaba. Por eso hay que tener cuidado, porque hay que conocer las culturas. Por ahí escuché a una persona despectivamente hacia los musulmanes y hacia los árabes. Pero si nosotros estudiáramos muy bien esa cultura y no supiéramos palabras de Dios, diríamos, me gusta esa cultura. Porque hay ciertos elementos que ellos tienen muy definidos como parte de honrar su palabra. Así que cuando Dios dice acá en esta palabra, aquí bien claro, quien te sostiene de tu mano derecha, da una descripción muy clara, específica, directa. Yo te sostengo, ¿sí?, de tu mano derecha. Y es que vea esto, amado hermano, lo que está en el texto. Cuando alguien se encuentra con otra persona, el saludo es de frente y con la mano derecha. Le está diciendo Dios a Israel, si tú vienes a mí, si tú vienes frente a mi persona, ten en cuenta que me vas a encontrar y yo te voy a ayudar. La mano derecha únicamente se podía extender a la otra persona si venía de frente. Dios pide que su pueblo hoy no ande cabizbajo o de lado, sino que ande derecho, de frente, porque a frente está Cristo nuestro Señor. Mire qué hermoso pasaje. Cuando lo vi, brotó un mensaje muy bello, el cual estoy compartiendo con ustedes. Y es que Dios es maravilloso, amados hermanos. Ayer en la clase hablábamos específicamente de este tema de interpretación de la palabra. Tiene que ser a través de la misma palabra, la interpretación, no de una mente. Porque la palabra misma dice que la profecía no es de interpretación exclusiva, sino que ha sido dada a través de la inspiración por el Espíritu Santo de Dios. O sea que alguien que me diga algo que no se encuentre aquí es su propio pensamiento. Y hoy hay muchos, pero me preocupa que hoy hay muchas de esas personas que tienen un pensamiento y solo porque tienen un saco y solo porque salen por canal de televisión los toman como cierta la palabra. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Sí? Es cierto, el mensaje se va a predicar por todo el mundo. Pero cuando la palabra dice id y hacer discípulos, es algo personal, mi hermano. No es televisado. Pongamos mucha atención en la palabra.
El discipulado es uno a uno, la persona y yo. Puede ser a distancia, pero tiene que ser personal. Tengo una alumna, nuestra hermana María Isabel. Ustedes saben el proceso muy difícil que está ahorita. Ella ya es grande, ¿sí? Es una hermana muy dedicada a la palabra de Dios, muy estudiosa, muy amante de la presencia de Dios. Pero su esposo, recuerden, ha partido con el Señor. Y esta hermana, yo les mencionaba a ustedes, les compartía, que tiene allá en Australia, tiene una hermana que ella la está discipulando, ella le está dando un estudio por línea. Ese es discipulado, sí, a distancia, pero la televisión es un medio nada más de divulgar, pero no hay discipulado. Y la palabra nos dice, id y hacer discípulos. Id es el acto de ir al frente. Lo que hablamos de que cuando damos la mano a alguien, lo vemos hacia su rostro, hacia sus ojos y le saludamos. ¿Sí? Ese es el contexto que nuestro Dios quiere que nosotros tengamos claro. Él está con nosotros, Él es nuestro Dios, Él es que nos sostiene de su mano derecha, ¿sí? A nosotros, con su mano derecha nos agarra nuestra mano derecha. Y eso habla de protección, eso habla de que nosotros le interesamos, porque Él vuelve su rostro hacia nosotros. Mire qué hermoso, qué glorioso eso, ¿sí? Dios se toma la molestia, Dios se toma el tiempo, óigalo bien, de buscar el rostro suyo y mi rostro, a través de la bendita palabra de Dios. Y seguimos. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Y esta declaración profunda a mí me impacta, porque hay una pausa donde dice Él, quien te sostiene de tu mano derecha. Y ahí viene la pausa, luego inicia. ¿Quién te dice? O sea, si no has entendido que Él te anda buscando de frente, nos anda buscando de frente para tener una relación, una comunión, vuelve y Él manifiesta lo siguiente. Y te dice, se dice algo de frente, no de espaldas. Amén. Entonces Él está recordando, yo te estoy buscando. Yo me estoy manifestando ante ti. Yo quiero estar en las circunstancias. Yo quiero ser el primero que tú clames. Y yo te voy a responder. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Y cuándo es que nosotros necesitamos ayuda, hermano? Meditemos un poquito. ¿Cuándo es que usted y yo llegamos a necesitar ayuda? ¿Cuándo? Cuando no tenemos los recursos necesarios, cuando tenemos la capacidad necesaria, cuando las circunstancias son mayores que lo anterior, que nosotros mismos. O sea que mientras tanto, esto es bien importante, amados hermanos, mientras tanto nuestras capacidades nos permiten solventar lo que está a nuestro alrededor como una necesidad, nos compete a nosotros, tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad, como hablábamos con mi esposa y con una linda, amada hermana nuestra, la capacidad de ser diligente en estos tiempos con toda la forma preventiva para no contaminarse, le corresponde a usted y me corresponde a mí. No le corresponde a Dios. Mucho cuidado, no confundamos eso, mis amados hermanos. Acá el Señor, la declaración es bien clara. Y dice, no temas. Mire qué precioso. No temas. Eso dice mi Biblia. No temas. Yo te ayudo.
O sea que Él se está anticipando a nosotros. Nos está diciendo, tú sigue, tú manifiesta tu diligencia en mantenerte resguardado, en mantenerte con toda la gama de indicaciones preventivas. Pero por cualquier cosa que te acontezca, a pesar de lo que tú ya has hecho, no temas. Yo soy Jehová tu Dios, quien te ayuda. Y aquí hay una parte que voy a compartir que casi no es tan agradable. Dios no nos garantiza, amados hermanos, que usted y yo no nos vamos a contaminar. Pero sí nos garantiza que en ese momento difícil Él va a estar ahí. Amén. La ayuda viene cuando ya no tengo más recursos. Pero tal vez hemos malentendido la palabra. Cuando el escritor Jeremías habla, Jeremías 33:1, clama a mí, 33:3, clama a mí y yo te responderé. Ese clamor significa que el hombre estaba en abatimiento. Israel estaba en abatimiento en esos momentos. Israel estaba subyugado en esos momentos. Veamos los escenarios para la interpretación correcta. ¿Sí? Veamos el escenario de este versículo. Mire cómo inicia, capítulo 41, versículo 1. Escúchame, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Oye, esta palabra es de Dios, es Dios hablando a todo el mundo. Pero mire qué autoridad la cual Dios denota que hay una falta de acercamiento de su pueblo hacia Él. Y de una forma indirecta habla Jehová, Dios de Israel. Le habla a su pueblo. ¿Sí? Mire qué hermoso. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios, porque no se los acaba a Israel. Mírenlo como muy suavemente, muy sutilmente. Manda una palabra muy, muy clara para ellos. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen. O sea que si alguien no se acerca a Dios, ¿cómo va a hablar con Dios? ¿Cómo va a tener comunión con Dios si ni siquiera se acerca? Dios aquí está dando la prerrogativa, está dando la opción de poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia para encontrar oportuno socorro. Es que bella la palabra, amados hermanos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio, o sea, correctamente. ¿Quién despertó del oriente al justo? O sea, del oriente nos habla específicamente de donde Dios hizo justicia sobre Israel, sacando a Israel de Egipto. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le sirviese. Del oriente fue llamado, ¿quién? Israel. Y Dios le dice justo, imagínense, a Israel. Pero mire, sigue, dice, lo llamó para que le sirviera. Entregó delante de él naciones. ¿Quién entregó a pueblos para que los venciera fácilmente, sin tener experiencia de guerreros? Israel. ¿Cuántas tribus arrasó Israel con autoridad y el poder de Dios obrando en el campo de batalla? Israel. ¿A quién le ha ayudado constantemente en los años atrás? A usted y a mí. Hoy nos habla celosamente que volvamos a tener esa comunión, ese compromiso, no a través de una necesidad, sino que a través del fuego ardiente del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, que arda por estar nosotros
delante de la presencia de Dios en justicia. Entregué delante de él naciones y le hice enseñorear de reyes. O sea, Israel venció a muchos reyes. Los entregó a su espada como polvo. O sea, ya totalmente vencidos y rendidos. Como hojarascas que su arco arrebata. Los siguió. Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? Es una confrontación. Jehová, Dios Todopoderoso, preguntando a los escuchantes, a los oyentes, ¿quién hizo todas esas maravillas? ¿Quién puso a todos los pueblos a los pies de Israel? ¿Quién venció a todos los ejércitos que venían en contra de Israel? Jehová. 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. O sea, yo Jehová con el Antiguo Testamento y yo Jehová hoy en día con su pueblo. Jehová no ha dejado de estar en medio de su pueblo. Si en verdad las circunstancias ha sido como un azote para la iglesia, ha sido como una calamidad, pero en medio de esa calamidad, la autoridad de Dios nunca ha fallado. Nunca ha dejado desamparado a su pueblo. O mire usted su alacena, le ha hecho falta comida. Si le ha hecho falta comida, por favor, les suplico, llámenos. Necesitamos saber cómo estamos todos, ¿sí? Aunque yo creo que no les ha hecho falta. No le estoy diciendo que está rebosando su alacena, pero sí le estoy diciendo que ahí están los frijolitos deliciosos, ahí está el arrocito, ¿sí? Y de repente un quesito que por ahí el Señor ha provisto, ¿verdad? Gloria a Dios. Sopita de frijoles, eso es un manjar. A eso me refiero. Me refiero que Dios no ha dejado a su pueblo. O si no, hágale así, mire. Respire hondo. Lo que estamos escuchando es la vida, el soplo de vida que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Amados hermanos, verdaderamente tenemos que reconocer lo que la palabra nos dice que somos nosotros. Tal vez lo hemos olvidado. Tal vez al llamado que el Señor nos hace, lo hemos olvidado, que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tal vez necesitamos que de nuevo la palabra nos recuerde la posición en la cual Dios nos ha puesto a nosotros. ¿Cuál es el nivel en la estima que Dios tiene de cada uno de nosotros? No podemos decir que Dios no está con nosotros. No podemos decir que Dios nos ha abandonado la iglesia en estos tiempos tan difíciles. No lo podemos decir. Y lo digo porque Dios ha puesto en mi corazón tan fuerte que probablemente muchos ya están apostatando. Tal vez usted ha escuchado a un vecino. Pero hoy que usted ha escuchado la palabra, usted es la luz para este vecino. Diga, no desfallezcas, amado hermano, porque Dios sigue siendo Dios en medio de las circunstancias. Mire lo que nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, usted y yo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Óigalo bien, ¿para qué? Muchas veces se nos olvida para qué tenemos tantos beneficios y misericordia y la gracia y el poder y la autoridad de Dios. Se nos olvida. Vamos a leer de nuevo el versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mas vosotros sois linaje escogido. Allá Dios escoge sostenernos por la mano derecha. En el Antiguo Testamento, en lo que hemos leído, nos hace la declaración que Él es Jehová, nuestro Dios, que no debemos de temer. Acá se hace más firme esa decisión de parte de Dios. Dice
que somos linaje escogido. ¿Quién nos escogió? Él. Somos, y mire la posición que usted y yo tenemos. Una posición muy, pero muy de grande estima y bendición para nosotros. Real sacerdocio, nación santa. O sea, nosotros somos santos porque pertenecemos a la nueva Jerusalén. Pertenecemos a Cristo por causa del amor inigualable de nuestro Señor. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que recordar de dónde venimos. No es penoso, no es malo tampoco. No es que vamos a resucitar un pensamiento o una maldición anterior, pero tampoco tenemos que olvidar de qué lugar tan horrible Dios nos trajo. ¿Sí? Porque nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. O sea, antes no teníamos nosotros la esperanza de ser pueblo. Hoy somos el pueblo de Dios. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Es que cuando nosotros tenemos la claridad de cuál es el nivel, primeramente de estima de nosotros para Dios. O sea, cuánto Él nos estima a nosotros, que nos ha puesto en un nivel de real sacerdocio, nación santa. Él ya cumplió con ponernos de ser real sacerdocios. Ahora nosotros tenemos que sostener la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Son tiempos difíciles, amados hermanos. Como les comento a mi familia, nunca más va a volver a ser igual como antes. Y se lo digo a ustedes. Lo vengo diciendo con mi familia desde el año pasado. Algo va a acontecer, algún cambio viene en el 2020. Fuerte. Tenemos que estar muy dispuestos para que el Señor nos dirija. Y miren dónde estamos ahora. En el 7º mes del año. ¿Sí? Lo cual tenemos que tomar nosotros la actitud correcta y recibir ese linaje, real sacerdocio. No como que lo mereciéramos todo, sino que por la gracia de Dios somos real sacerdocio. Pero que tenemos que estar delante de la presencia de Dios con santidad. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo nos adquirió Dios? Dio en pago de nuestros pecados a Cristo Jesús, que murió y al tercer día resucitó. Y ahora está delante del Padre, sentado a la diestra de Dios. Amados hermanos, conforme a la palabra que hemos leído en Isaías 41:13. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hoy la palabra, hoy el mismo Espíritu Santo nos dice, no temas, pueblo mío, porque yo te ayudo. En esas circunstancias que se manifiestan, yo te ayudo. Pero tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Tienes que orar, tienes que estar en comunión con la palabra, tienes que congregarte, tienes que bendecir al Santo de Israel. Tienes que confesar tus pecados. Y por lo demás no te preocupes, yo te ayudo, dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Usted lo cree, amado hermano? Yo lo creo. Yo le creo a Dios, quien ha escrito esta bendita palabra. Y es el único que nos puede decir estas gloriosas palabras. Yo te ayudo. Dejémonos que Dios nos ayude, amados hermanos. Hagamos lo que tenemos que hacer nosotros. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, las demás añadiduras vendrán. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en medio de los tiempos, Señor, en medio de las circunstancias tan difíciles, tú no nos has dejado solos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Padre, prepáranos, Padre, para ese culto glorioso, bello y hermoso, Señor. El día y la hora tú lo sabes de ese culto, donde habrá Santa Cena, habrá ayuno, Señor. Habrá una disposición de adorarte, de exaltarte, porque hay mucho por qué darte la honra y la gloria, Señor. Gracias, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, oh Dios, porque solo tú eres digno, solo tú eres bello, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque nos has permitido en esta hora, Señor, meditar en tu palabra, ser edificados, ser, oh Dios, animados, ser, Padre, despejada nuestra área espiritual para poder ver tu gloria sobre cada uno de nosotros. Pido tu bendición sobre cada hermano acá, Señor, en Campo Amor. Yo te ruego, yo te suplico que tú te glorifiques, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Pedimos también por tu gracia, tu paz, tu consuelo, tu fortaleza para aquellos amados hermanos del cuerpo de Cristo, tal vez no de nuestra congregación, sino que de otras congregaciones, pero son hermanos nuestros. Somos el mismo pueblo, un pueblo unido a través del mismo Espíritu, un mismo Padre, un mismo perdón, un mismo bautizo, una misma fe, un mismo Dios, un mismo Señor. Padre, te pido para nuestros amados hermanos, Señor. Hermano Daniel, que ya su hijito de 3 años está contigo en tu presencia. Hermana María Isabel, que su esposo también ya está en su presencia. Yo te ruego la fortaleza de lo alto, Padre, el ánimo. Te ruego, Señor, esa paz que tú das, oh Dios. Te suplico por ellos, Señor. Abrázales, sosténle con la diestra de tu mano, de tu poder. Y gracias, porque tú nos ayudas en cada momento de nuestra vida. En Cristo Jesús, te alabamos. Amén y amén. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.